Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes 28 de junio del año 2019. Estamos con Ana Ribeiro. Buen día. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día. Gonzalo Pérez del Castillo, recién regresado de su incursión italiana de todos Arrivato. los años. Buongiorno a tutti. Arrivato. Siamo arrivati. Seguimos. Y con Armando Sartorotti, que es nuestro invitado otra vez. Buen día, Armando. Buenos días. Aclaro desde ya que dentro de un rato habrá pequeñas variaciones en la mesa después de las 10, cuando llegue el momento de lanzar la nueva consigna del concurso de cuentos. Hoy estamos en día de cuentos. Y tenemos un espectador de lujo. A ver. Hay que esforzarse para verlo porque es chiquito, mirá. Está ¿Dónde allá. está? Valentino, Allá. mi hijo, que anda por ahí atrás. Allá. Enfundado en un gorrito. Allá le vi Hola, la mano. Valentino. Ahí le vi la mano. Ana lo saluda y él responde. Bienvenido a él también. Vamos al primero de nuestros temas. Una fotografía que muestra los cuerpos sin vida de un salvadoreño y su hija de menos de 2 años en la orilla del río Bravo, donde se ahogaron el domingo cuando trataban de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, desató una oleada de críticas esta semana contra la política anti-migración del presidente Donald Trump. Los cadáveres que se ven en la imagen son de un solicitante de asilo salvadoreño, Óscar Alberto Martínez Ramírez, de 26 años, y de Valeria, su hija de 23 meses. El escándalo creció cuando The New York Times publicó la foto en su portada y le dedicó además un editorial. Estados Unidos necesita una política de inmigración que combine seguridad en la frontera, justicia y humanidad, dijo el periódico. Nadie con conciencia puede mirar la foto de un solicitante de asilo y su niña de 23 meses muertos en la orilla del Río Grande y aceptar el statu quo, proseguía diciendo la nota. Varios demócratas, entre ellos el candidato presidencial Joe Biden, responsabilizaron a Trump por estas muertes. Y Trump, replicó culpando a los demócratas del Congreso. Odio esa foto, dijo el mandatario. El padre probablemente era un tipo fantástico. Si tuviéramos las leyes correctas sobre pedido de asilo, las que los demócratas no nos permiten tener, esa gente no aparecería, no lo intentaría esto de cruzar la frontera. The asylum policy of the Democrats is responsible because they will not change the asylum policy, but now for the first time they're starting to talk about it. Una conmoción. Realmente la foto impactó muy fuerte y hay distintas maneras de encarar este episodio, ¿no? Armando proponía justamente una visión desde su profesión. A ver. Sí, a mí, obviamente que me impacta además toda la historia, la niña está metida dentro de la camiseta del hombre, porque el hombre había logrado cruzar con la niña queda del otro lado, el hombre vuelve para buscar a su esposa y cuando vuelve a buscar a su esposa la niña se tira al agua desde el otro lado, pensando prácticamente que era un juego, porque lo saluda a los padres, sí, se tira al agua y la corriente lo empieza a arrastrar, él trata de salvarla y el resultado es el que pudimos ver. Está muy bien eso de que New York Times haya publicado en tapa, porque cuando todos podemos recordar en 2015 a Ilan Kurdi, aquel niño en la playa turca muerto sobre la arena, los únicos diarios norteamericanos que publicaron esa foto en tapa fueron Washington Post y Wall Street Journal. Es bastante particular la lucha que hay en el concepto editorial de los medios de prensa, ¿no? Si tengo que pensar en aquella foto, por ejemplo, los diarios británicos, todos los diarios de carácter nacional publicaron aquella foto del niño sirio muerto. Sin embargo, ningún diario francés y ningún diario alemán publicaron la foto en tapa. ¿Qué es lo que hay de por medio? ¿Tradiciones culturales? Lo que hay de por medio es una valoración ética que implica si la violencia de esa imagen ayuda a cambiar algo,
porque esas imágenes se repiten todos los días, ¿no? Pensemos que solamente en 2018 murieron 1.970 personas en el Mediterráneo, ¿tá? Acá en la frontera con Estados Unidos hay 376 personas registradas, 166 murieron en el desierto, y las organizaciones, las ONGs, piensan que hay por lo menos 100 personas que no fueron reclamadas y que murieron en zonas tan distantes que ni siquiera van a encontrar sus cadáveres nunca. Y claro, lo que tú decís es que de cuántas de esas situaciones pudo haberse obtenido una fotografía conmovedora, ¿no? Exactamente. Sin embargo, llega un momento que aparece una que sí golpea, que sí da la vuelta al mundo. Fui editor de un diario montevideano, uruguayo, durante prácticamente 20 años. Y esas discusiones las tuvimos muchísimas veces con el resto de los editores, inclusive con los responsables del mismo medio. Recuerdo, yo estaba de vacaciones, pero recuerdo haber hablado con el grupo de editores luego del evento, y estaban divididos, había editores que no hubieran estado dispuestos a publicar la foto de Aylan Kurdi en tapa, y otros que sí. Y hay un último aspecto, es las dos fotos posibles de aquel niño. Una era aquella soledad de aquel niño prácticamente durmiendo sobre la arena, muerto, y la foto que optaron muchísimos diarios por publicar fue la de la compasión, fue la del policía turco sosteniéndolo en brazos, retirándolo del lugar donde se había encontrado el cuerpo. ¿Qué dicen los demás? ¿Por dónde van? Ana, Juan, que también querían hablar del tema, bueno, Gonzalo, por supuesto, pero ¿lo toman por este lado? ¿Por el del impacto de la fotografía? ¿Lo toman por el lado del fenómeno que está detrás, el problema migratorio? Por ambos, ¿no? Porque el problema migratorio tiene, además de su condición de internacional y de flagelo del mundo en este momento, tiene un rasgo que es espeluznante, y es el altísimo porcentaje de niños que van en esas masas migratorias. Y por lo tanto, el hecho de que tanta cantidad de los muertos que se enumeraba recién Armando, en un alto porcentaje son niños, ¿no? Y si no, luego son refugiados, gente que vive en una especie de por siempre jamás, en un sitio para refugiados que terminan siendo casas de tela y viviendo de la piedad y el abastecimiento internacional, sin poder estudiar, sin poder tener una vida normal, una carrera, una familia, etcétera. Es una cosa muy, muy, muy monstruosa, y está pasando en el mundo entero, y bueno, es imposible no conmoverse. Ahora, me gustaría detenerme en el fenómeno de qué hace el que tiene que cubrir eso, porque está el viejo dilema. Yo recordaba, mientras Armando hablaba, aquella fotografía que fue en su momento un premio Pulitzer, y luego fue también un debate internacional, y finalmente fue un suicidio, ¿no? Que es el del niño acosado supuestamente por el cuervo, ¿te acordás? Sí, pero ahí hay una mitología alrededor de la foto, en donde la gente vio lo que quería ver, porque la situación en la que fue sacada la foto no es ni siquiera la que contó el fotógrafo. Exacto. Para darle un drama. Incluso su propio suicidio, era un hombre que había tenido 4 intentos de suicidio bastante antes. Exacto. De la foto. Recordemos dónde era esa foto. Esa foto era sacada en África, no recuerdo exactamente el país, pero era durante una hambruna, en un centro de abastecimiento de comida había sido sacada, pero el fotógrafo, como todos los fotógrafos, enmarcamos la realidad y por lo tanto creamos una representación alterna de la realidad. ¿Qué ¿no? tema? Es un tema. Ese es el tema. En donde él alineó un buitre con un niño en una zona. Al niño lo habían puesto ahí, el niño estaba siendo atendido por Naciones Unidas. Lo habían puesto ahí para que hiciera sus necesidades, porque era el estiércolero del campamento. ¿Tá? Los buitres son coprófagos, o sea, comen materia porque aprovechan, digieren, pueden digerir cosas que nosotros no podemos digerir, y por lo tanto esa materia para ellos es alimento. Sin embargo, lo que se leía, o lo que mucha gente quiso leer en esa foto, es que ese buitre estaba por comerse a ese niño, ¿no? Exactamente. Tan desnutrido, tan débil, tan flaquito. Y ahí empezó una discusión que no era nueva tampoco, ¿no? Y es, ¿cuál es el dilema para el periodista? ¿No?
O sea, cubre la noticia o ayuda, saca la foto o larga la cámara y Sí, porque ayuda si lo que al estaba niño. por pasar era que ese buitre se iba a comer al niño, ¿cómo era que el fotógrafo Exacto. perdía tiempo en tomar la imagen? El y no- fotógrafo, no para darle más rescataba al niño? dramatismo, Kevin Carter, para darle más dramatismo, dijo en la aceptación del Pulitzer que se iba a arrepentir toda su vida de no haber ayudado al niño, lo cual lo que estaba dándole era un viso ético que hasta lo cuestionaba a sí mismo. Se llegó a hablar de los 2 buitres que habían en la escena. Hay un muy buen informe de El Mundo, del diario El Mundo, que lo que hizo fue leer la pulsera que tenía el niño puesta, leyó el número, localizó el número dentro del registro de Naciones Unidas, ¿tá? Y entonces reconstruyó la escena, y ese niño en realidad murió con 13 años de una pulmonía. ¿tá? Y era un varón, no era una, porque siempre No se era habló de la niña. Entonces, volviendo Sí, al punto, volvamos porque- en ese No, papel pero de construcción, todo está todo muy tiene que ver, relacionado, sí. pero en ese papel de construcción de la realidad, a mí me importa mucho, porque no puedo dejar, más allá de, lo primero es conmoverte, ¿no? Indignarte, pensar el drama que asola a todo el planeta, porque nadie es ajeno de eso y nosotros tampoco, también estamos recibiendo inmigrantes. Por suerte no con esos visos de dramaticidad, pero ojo, porque también hemos tenido algún caso de denuncia de esclavitud laboral en el interior del país. O sea que tampoco está tan lejos el Mediterráneo como parece estar, ni la frontera con México como parece estar, en términos relativos y conceptuales. Entonces, volviendo al tema de qué se hace en esos casos, yo recordaba, no recuerdo el nombre del fotógrafo, creo que quizás fue Salgado, pero alguien, no, porque Salgado nunca fue reportero de guerra, más allá de que estuvo en el asunto de Ruanda. Alguien que dijo, hay días que saco fotos y quedo con las botas empapadas de barro y de sangre, ¿no? Y otros días largo la cámara y sencillamente me dedico a estudiar, a ayudar. El dilema del periodista frente a esos casos es compadecerse, pero a su vez contribuir a mostrarle al mundo, porque una fotografía en este caso es una manera de gritar, sé lo que está pasando, ¿no? Y ese saber lo que está pasando tiene un valor intelectual y político inmenso, por lo cual frente a la fotografía uno no puede sino primero condolerse, por supuesto, pero luego observarla como un objeto estético, que también lo es, y como un instrumento de denuncia, ¿no? Ante lo cual, bueno, menos mal que el fotógrafo estuvo ahí. Juan, tu ángulo. Yo quiero hablar de la inmigración. Es decir, ¿por qué pasa esto? Es decir, ¿por qué alguien quiere ir a Estados Unidos? Y yo para eso lo que tengo que hacer es recordar a mis abuelos simplemente. Es decir, mis abuelos que nacieron en el sur de Italia vinieron al Uruguay. Vinieron al Uruguay, ¿por qué? Porque el Uruguay era un país rico, un país que estaba en desarrollo y que ofreció oportunidades. Es decir, eso lo conozco en carne propia. El Uruguay fue formado por masas enormes de migrantes europeos que vivían en la pobreza y que venían a encontrar oportunidades, que es las mismas oportunidades que están buscando estos centroamericanos en Estados Unidos. De modo que ese es el primer problema, ¿no? Es decir, la razón por la cual ocurre todo esto es económica y real. Ahora, ¿qué pasa con los países? Los países como Estados Unidos o como el Uruguay, que eran países esencialmente despoblados, ¿no? Porque la población nativa era esencialmente cero en ambos países, necesitaban de esa emigración. De modo que hay dos actitudes. La primera es la actitud cuando esa emigración es bienvenida. Es bienvenida porque el país necesita gente, necesita desarrollo, como le pasaba a Uruguay durante todo el siglo XIX y parte del XX, o al Uruguay durante más o menos el mismo periodo, porque la emigración de hacia Estados Unidos y del Uruguay era más o menos igual, al Uruguay y a la Argentina o al Brasil, ¿no? De modo que ese es el fenómeno. Ahora, ¿qué soluciones tiene hoy? Digamos, es el mecanismo por el cual uno se incorpora a una sociedad capitalista. Pero está el fenómeno inverso, que son los países ricos desarrollan producción en los países pobres. Es lo que debería hacer Europa y es lo que debería hacer Estados Unidos. Es decir, la tarea que debería hacer Estados Unidos es poner fábricas, poner actividades productivas en América Central. Lo mismo que debería hacer Europa en el norte de África, ¿no? Es decir, ese sería el problema de frenar la inmigración. Ese sería el método correcto de frenar la inmigración, porque siendo un problema económico tiene una solución económica y solo una solución económica. Ahora, el señor Trump
decide hacerlo al revés, ¿no? Es decir, el señor Trump decide que la inmigración se para con un muro o con una prohibición o con un ejército o con todo eso, ¿no? Y entonces este tipo de solución a la Trump se arregla de una sola manera, que es echando a Trump, ¿no? Esa es la única solución. Es decir, la solución la tienen los norteamericanos. Lo que tienen que hacer es echar a Trump. Y entonces se va a empezar a arreglar el problema de la inmigración centroamericana hacia Estados Unidos. Gonzalo. Yo sobre ese último punto puedo estar muy de acuerdo. Eso es, lo que no estoy realmente tan de acuerdo es de echarle la culpa a Trump de este episodio. Cada uno sobre estas cosas vive lo que, más o menos o refleja lo que vivió durante la vida. Yo viví 3 años en El Salvador, así que los salvadoreños es un pueblo muy querido para mí. Sé perfectamente cómo son las condiciones en El Salvador de vida. El salvadoreño debe ser, te lo digo sin ninguna duda, el pueblo más trabajador de América Latina, con luz. Son la gente más trabajadora que yo he conocido. Le cuento a los oyentes, Gonzalo se emociona cuando dice esto. ¿Ah? Te estás emocionando. Bueno, sí. Tu etapa en El Salvador fue fuerte, porque ¿no? realmente fue muy fuerte y conozco bien las historias atrás de estas cosas. Se dice que hay más personas, más salvadoreños en Estados Unidos que en Salvador, ¿es cierto? No. En El Salvador hay unos 6 millones de personas y 2 millones son los emigrantes totales. Lo que sí es cierto es que la primer fuente de ingresos de El Salvador son las remesas. Eso en la zona, sí. En la balanza de pagos, lo que más, las divisas que entran más son las remesas de la gente emigrada. Entonces, esta historia, y ahí es donde, claro, cada uno lo ve desde su punto de vista. Yo con la gente de prensa, no solo de El Salvador, sino de todos los países donde serví con Naciones Unidas, siempre les reclamaba por qué no ponían estas cosas más, por qué no le daban más perfil. Porque niños que mueren, no ahogados también, pero por cosas mucho más sencillas, como por una deshidratación, porque no hay dinero para darle agua, o como tú dijiste, este niño murió por una enfermedad respiratoria aguda, de pulmonía, que se arregla con un antibiótico. Digo, es tan brutal esto, que en el fondo la prensa lo que hace es esconderlo. El rol fundamental que juega la prensa con todo este drama humano al cual se refería también Ana, fundamentalmente es de esconderlo, es de no hablar de él. Y de vez en cuando, aparece una cosa como esta. No, por favor, no te lo tomes como un ataque personal a los fotógrafos, porque no es mi intención. Pero lo que digo es que la realidad es que es así. Ahora, lo que decía Ana también, nosotros acá en el Uruguay tenemos cosas muchísimo más dramáticas que no mostramos, que la prensa no muestra, que nadie muestra. Mucho más dramática que el 4% de déficit del PIB, que nadie sabe lo que es. Y no se muestran. Y sería muy bueno mostrarlas para que la gente tome conciencia de eso, ¿no? Entonces, yo creo que el problema mayor, y vuelvo a lo de Juan, así me refiero a lo que dijeron los tres, el problema, Juan, es que el señor Trump, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que sacarlo cuanto antes, su preocupación mayor es que se gaste 4% del PIB en armamentos y que se siga dando la cooperación internacional, que es lo que vos estás refiriendo, y humanitaria. De los países de la OSD no supera el 0.3% en promedio de los países que deberían dar ayuda para el desarrollo. 0.3%. Y el señor Trump a la OTAN ahora le está exigiendo el 2% para armamentos cuyo mejor fin que pueden tener es que nunca nadie los use, porque si los usa es peor. Es decir, hay toda una cosa acá que es trágica y que termina en estas tragedias que de repente sale una foto y la gente toma conciencia de eso, pero toma una conciencia casi que emotiva. La realidad es mucho más cruel que eso. Entonces, me parece que hay un tema acá, pero en lo que todos estamos de acuerdo es que... Ahora, otra cosa, para terminar. Tampoco es... ¿Faltaba algo? Sí, no, ¿Con quién? porque tampoco... ¿Con quién no, para defender al señor Trump. Para defender a Vamos a Trump. defenderlo. Digo, la verdad, Así es como lógico que un país diga, mis fronteras, la gente que viene a mi país tiene que venir legal, como vinieron tus padres y los antepasados de todos nosotros, vinimos legal, nadie vino ilegal al Uruguay. No te creas, había Y vos tenés que polizones. proteger tus fronteras. Eso es lógico. Digo, ahora, ¿cómo lo haces?
Pero que eso es lógico. Cuando los americanos dicen eso, tú no puedes decir, no, sí está bien, que entren todos los emigrantes como quieran, ilegales, como sean. No, eso no puede ser. Hay que regularizar estas cosas. Pero es un tema tremendo. Levanta la mano, Armando. Respecto a lo que Gonzalo decía, los diarios no pueden mostrar todos los días las imágenes que se generan todos los días. Digo, un muy buen amigo, Pablo Porciúncula, que trabaja en la mesa, es responsable de fotografía en la mesa latinoamericana de edición de AFP, me mostraba las decenas de fotos que llegan semanalmente con similares a estas, y cada tanto una de estas fotos nos marca a todos, ¿no? Yo creo que estas fotos hay que mostrarlas cada tanto tiempo para que generen el impacto que generan y no nos adormezcan a la opinión pública en general. Como decía Kapuscinski, el trabajo del periodista, y me considero periodista en definitiva, sí, claro, en mi rol de fotógrafo documental, no es matar las cucarachas, es iluminar los rincones para que la gente pueda ver dónde están y las vea moverse, y actúe en consecuencia. Sobre el marco ético que uno tiene que generar sobre esto, un poco yendo a lo que decía Ana, el fotógrafo tiene que sacar siempre la foto, porque su trabajo, su accionar en definitiva, su rol social es el de documentar, y documentando, mostrando, es donde ilumina los rincones para que se vean las cucarachas, ¿verdad? Mira, volviendo... No, por una alusión. No es que por una réplica. Pero explícame esto, porque es interesante. Tiene 30 segundos para la réplica, pero que sea réplica. Hay que mostrar una foto de vez en cuando para poder sensibilizar a la gente. Pero en esta propaganda que hacen contra el tabaco, por ejemplo, las fotos que... Yo no sé si ustedes agarraron, yo que era fumador, agarrás una cajilla de cigarrillos hoy día y te dan ganas de tirarla, de las asquerosas que son las fotos. Y eso es todos los días en todas las... Las fotos de las advertencias. De las advertencias de que el tabaco causa daño. Entonces, explícame porque es un doble estándar. Y por un lado tú decís, no se puede meter demasiadas fotos de esto porque pero eso no lo en vez de crear conciencia, lo que hace es que la gente se aburre. Eso no lo tiene que hacer la gente. En Estados Unidos desaparecen 10 niños por día, y han optado por poner las caras, los rostros de esos niños con los datos personales en las cajas de leche. Digo, no lo publican en los diarios todos los días, los 10 niños por día. Lo que hacen es hacer una campaña de sensibilización pública sobre otro formato, sobre otros soportes. No es un tema que tenga que encarar la prensa necesariamente en una cosa cotidiana. Si todos los días publicaran en los diarios norteamericanos los rostros de los 10 niños que desaparecieron ese día, la gente pasaría a la página de la misma forma que pasa la página de los fúnebres. Saturación se llama. No, sí, bueno, entonces, pero eso es lo que tú me estás diciendo es un argumento marketinero, digamos, en cierta forma. Es decir, esto no lo puedo hacer. Es un pero entonces, ¿por qué lo hacen con las cajillas de cigarrillos? Bueno, a ver, para empezar, estamos hablando de decisiones de origen distinto, ¿no? Sí, no, por supuesto. Pero Armando está hablando de decisiones periodísticas, de un diario, de una agencia de noticias. Tú estás hablando de decisiones gubernamentales. Sí, hay un gobierno o varios gobiernos que entienden que publicando con insistencia estas imágenes horribles de los efectos de cigarrillo, se logra disuadir a que la gente fuma. Pero me imagino que tiene una base para hacerlo. Por eso es lo que le estoy preguntando a Armando, porque tienen una base para hacer eso. Si fuera contraproducente no lo harían. Ana y Juan. Yo quería volver a Salgado, porque Salgado, que en realidad, como él dice, ha retratado más a la naturaleza que a la gente, y pese a eso, en algún momento le dieron el premio Eugene Smith, que es el de fotografía humanitaria. Dijo una cosa que me parece que se aplica bien. Se refirió a alguien que se quejaba de su fotografía diciendo que él hacía estética de la miseria, y se mandó un improperio en el mejor portugués, meu cu, y después dijo... ¿Qué quiere decir eso? Fotografío mi mundo, ¿no? Yo fotografío mi mundo, ¿no? Después del improperio, la yo fotografío el mundo en el que vivo. Ahí está, una densidad de lo que dice. Impresionante. Entonces, bueno, los fotógrafos es eso, fotografío lo que está a mi alrededor, y creo una representación que de pronto es muy parecida a lo que realmente vi, pero al que además le agrego una impronta, resalto alguna cosa, porque es en el ojo del que fotografía está también la composición de lo que quiere transmitir. Si el fotógrafo hoy, en el día de hoy, no le agrega una estética, hasta una poética dramática
a lo que fotografía. Esta foto de la que estamos hablando tiene una estética dramática. Sí. Horrible, Que seguramente otro fotógrafo al lado hubiera sacado otra foto diferente desde otro ángulo. Y esa impronta personal también es lo que llega a impactar al espectador. Juan, ¿por varias alusiones o por ninguna? No, simplemente para comentar eso de que naturalmente tiene que haber reglas para la entrada de un país, ¿no? Si Estados Unidos lo tenía la famosa isla Ellis con los sistemas de cuarentena. El Uruguay también lo tenía, también había cuarentenas en el Uruguay. En particular, por ejemplo, mi familia. Una isla. ¿Cómo? Mi familia También También era una una isla. También era una La isla. isla de Flores. Sí, claro. Era el típico. Mi familia en particular está en el Uruguay y no en la Argentina porque había fiebre amarilla en el momento que vinieron. Entonces dijeron, no, ahí no. Es decir, de modo que fue por de esa razón sanitaria. Había fiebre amarilla en Argentina. En Argentina, Claro. Votaron sí. por Uruguay entonces. Pues sí, exactamente. Claro, la mía también vino de Jerez, y de Jerez a Buenos Aires y de Buenos Aires para acá. Yo Sí, lo puedo último. volver sobre lo mismo. Pero con Es decir, porque, una porque intervención me muy breve. interesa el tema, Armando. Mira que no es por discutir, no me interesa. Sí, 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 Lo que sí. sí me interesa es el tema. Tú estás diciendo, si nosotros pudiéramos, las fotos esas de los niños, si lo publicás todos los días, la gente pasa la página, pues, evidentemente es aburridísimo. Pero tú acabas de decir también que si el fotógrafo tiene la creatividad, porque eso es parte de la profesión, de mostrar estas cosas, que es lo que está sucediendo de una forma dramática, y de llamar. Digo, lo que yo estoy quejándome es que no lo hacen más seguido. Esa es la queja mía. Y yo creo que debería haber formas para hacerlo, y que no aburra. Y me tomo de las cajas de cigarrillos porque digo, eso ha tenido un impacto, evidentemente, y eso que lo repiten todos los días en todas las cajas. Entonces, porque algo tenemos que hacer para tratar de terminar estas cosas. Y yo creo que ahí hay que cooperar todo el mundo. Cuando yo veo que una foto de esta tiene un impacto tremendo que tiene en todo el mundo, ayer miraba la televisión americana, están todos los políticos hablando de esto. Pues sí, pero viejo, esto sucede todos los días, cada 5 minutos sucede esto. De nuevo, reiterar que nuestro trabajo no es necesariamente ayudar, pero muchas veces se ha ayudado. La famosa niña quemada por napalm en Vietnam, ¿tá? El Exitosa empresaria, fotógrafo luego. y el periodista de la agencia AP que intervinieron rompieron con todas las reglas. O sea, no solo la ayudaron, la llevaron a un hospital. Cuando en el hospital le dijeron, esta niña se va a morir, el periodista sacó una bayoneta que tenía y le dijo al médico, por favor, no la mata con esta bayoneta, por lo menos saber que yo hice algo para no hacerla sufrir. Y el médico quedó trancado y le dijo, si la llevan al hospital militar, consiguen llevarla al hospital militar, seguramente la salven. Consiguieron el permiso para llevarla al hospital militar norteamericano, le salvaron la vida. Kim Phuc se llama la niña. Sí. Pueden encontrar en Google toda la información. Vive. Vive, es una señora tiene 2 mayor hijos, ya. vive en Canadá, se exiló en Canadá, Sí. se escapó con su marido a Canadá desde Vietnam porque la tomaban como un símbolo y la paseaban por el mundo como el símbolo de lo que habían hecho los norteamericanos, hasta que ella decidió tomar control sobre su vida e irse a vivir a Canadá con su marido. Ya volvemos. Hay otros temas para nuestra agenda hoy en la tertulia de los viernes. Bueno, en especial el concurso, el llamado que hoy estamos lanzando para que ustedes escriban y participen.